Ya, veo mucha gente por aquí conocida, otros no conocidos. Están todos, Olvido, cuando quieras. Nada, buenas tardes, queridos amigos viajeros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer encuentro del segundo ciclo de Viajemos Juntos. En esta ocasión contamos con Laura Lazarino. Muchísimas gracias, Laura, por haber encontrado tiempo entre tus viajes para dedicarnos esta sesión. Y nada, simplemente eso, darte las gracias a ti, a Fernando, que es el coordinador del ciclo y que va a pasar ahora a presentarte. Y nada, que disfrutemos todos de la charla. Un abrazo a todos y gracias por uniros. Pues muy Fernando. buenas tardes, gracias Olvido, gracias Eduardo. Y como nos comentaba Olvido, estamos hoy con Laura Lazarino. Seguro que muchos de los que estáis aquí ya la conocéis. Laura nació en Buenos Aires hace 36 años y lleva viajando sin parar, por lo menos que yo sepa, desde el año 2010. Ahora veremos, o nos confirmará ella si es más o voy bien con el dato. Es licenciada en turismo y además de viajar, su gran pasión es la escritura. De hecho, os recomiendo googlear las palabras El viaje de Nena, porque ahí encontraréis su blog con interesantes y numerosas publicaciones sobre sus viajes por todos los continentes. Es un blog que ha sido incluido en el país ya en 2 ocasiones en una lista de los 25 más destacados de este sector, del sector viajero. Veréis que Laura Lazarino también ha colaborado con la revista National Geographic y que es autora de 2 libros sobre los que vamos a hablar tranquilamente esta tarde. Así que de momento no adelanto nada. En fin, que si os interesa saber cómo romper con una vida rutinaria para salir a realizar vuestros sueños, sin duda alguna estáis en el lugar adecuado, en el momento correcto y delante de la persona que os puede dar muchos consejos para eso. Buenas tardes, casi buen día por ahí, Laura. Buen día, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también. Para mí siempre es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Supongo que nos hablas desde Buenos Aires. Cuéntanos un poco, porque los viajeros siempre os encontráis en lugares diferentes. No sé dónde estás ahora mismo. Yo nací en San Nicolás, que es provincia de Buenos Aires, pero no es ciudad de Buenos Aires. Son una distancia para lo que es nuestro país cortita, son 260 kilómetros de la capital, pero es otra ciudad. Y ahí nací, viví hasta mis 18 años, siempre dije, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y aquí he vuelto a volver. Después, viste, uno siempre vuelve a donde están las raíces, así que después de dar tantas vueltas, acá es donde tengo mi casa y acá es donde estoy ahora en este momento. Pues ahora que hablas de tus orígenes, y bueno, pues está escrito Lau, pero ya os hemos dicho que su nombre es Laura Lazarino. Quien sepa un poco de la historia de Argentina ya se podrá imaginar un poco esto, pero igualmente a mí me interesa preguntarte por ese apellido tuyo, Lazarino. Me transporta de América a Italia, y no sé si es que tienes familia italiana, origen. Háblanos un poco de esto. Yo sí, como parte de nuestro país, tengo bisabuelos que fueron inmigrantes, entonces del lado de mi papá italianos, de ahí el apellido, y del lado de mi mamá españoles, con algunos de pueblos originarios también, pero viene de por ahí, del sur de Italia, Lazarino. Ujú. Y tienes pasaporte italiano también. Desde el martes pasado, después Ah, de 22. mira. Esa es otra historia, esa es otra historia. Sí, tengo pasaporte italiano, de verdad, después de 22 años de tramitar y de 2.500 vericuetos, finalmente me reconocieron una ciudadanía, tramité el pasaporte, que yo te digo que francamente mucha gente piensa que es algo muy necesario para viajar. Yo no sé, de todas las personas que nos están acompañando hoy, hay algunas caras que conozco, pero no sé cuántas personas nos siguen desde Europa o de Latinoamérica, pero al menos acá en Argentina está un poco este mito, porque bueno, para mucha gente es una posibilidad, ¿no? Tramitar un pasaporte europeo por haber tenido abuelos o bisabuelos que vinieron desde allá. Y está este mito de que el pasaporte europeo te resuelve la vida. Y yo vengo acá a dar testimonio que no, que tengo 38 años, en realidad no 36, y que toda mi vida viajera la hice con pasaporte argentino. Y el pasaporte italiano fue como, bueno, ya lo saco y lo termino porque lo empecé a hacer
hace un montón de tiempo, y obviamente cada vez que voy a Europa estoy con esto de los 90 días, y que bueno, es medio una complicación, pero para el resto de mis viajes siempre con pasaporte argentino y nunca tuve problema. Ujú. Decías que ves caras por aquí, diferentes, conocidas, no conocidas. Yo también voy viendo, me llevan las pantallitas a diferentes lugares del mundo. Veo Argentina, veo México, veo mi Galicia, a miña terra natal, también por ahí, que mando un besito. Y os recuerdo a todos los que estáis conectados que los protagonistas de este encuentro sois vosotros, así que en cualquier momento podéis interrumpirnos utilizando la manita de Zoom para pedir el turno, para hacerle preguntas a Laura, para comentarle algo, o los más tímidos sabéis que también podéis utilizar el chat y yo estaré atento para leer todas las preguntas. Así que, bueno, aprovechad esta oportunidad para hablar con Laura porque es una persona muy sabia y muy Ay, conocedora no. del mundo de los Es viajes. mucho, es mucho, es mucho. Y yo, de hecho, mientras no se atreven nuestros asistentes a decir nada, voy a viajar, pero en el tiempo. A Y me ver. voy, no sé si a un año, estoy en lo correcto, me voy al año 2010 aproximadamente, porque creo que Ujú. por esa época sucede algo que cambia tu vida, que cambias un poco, no sé si exactamente en 2010 o un año antes, un año después, pero ahí como que cambias un poco el ritmo o el estilo de vida que llevabas. En realidad sí, pero no fue una cosa así de la noche a la mañana. Yo empecé a Ujú, viajar en 2008. Siempre digo o hago este mismo ejercicio de trasladarse mentalmente a lo que era la vida cotidiana de todos nosotros en 2008, que no fue hace tanto tiempo, pero a cuestiones de tecnología y comunicación fue hace un montón, porque en 2008 no teníamos wifi en nuestras casas, no todo el mundo viajaba con una computadora, Internet era cosa del futuro todavía. Hoy que lo tenemos tan cotidianamente, la gente no andaba con un teléfono en el bolsillo, y redes sociales ni existían. En ese contexto, en un contexto de cabinas telefónicas, de ir al correo a mandar postales, yo digo esto y siento que soy una viajera de otro siglo y no pasó tanto tiempo, pero en ese contexto cuando yo empiezo a viajar, claro, al principio, ¿qué pasa? Yo vivía, era muy chica, tenía 22, 23 años, vivía en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, eh, y la idea de un nomadismo digital o de poder trabajar en el camino era algo para mí impensado porque, bueno, no teníamos acceso a toda la información que tenemos hoy. Entonces yo siempre había querido viajar, yo vengo del sur, de abajo de todo, entonces cualquier viaje presuponía un gasto muy grande porque ya el hecho de salir de Argentina, económicamente hablando, es un número. Entonces, la forma que yo encontré como de poder viajar y hacerlo sustentable era combinar trabajo, ahorro, trato como de ajustar el cinturón y de hacer horas extras y de hacer todo lo que pueda para poder hacerme de un ahorro, y después combino vacaciones, feriados, licencias sin goce de sueldo, me voy a viajar cuidando mi puesto de trabajo para después volver y empezar el ciclo de cero. Entonces, yo arranco a viajar en el año 2008. Los primeros viajes que yo hago son en 2008, los hago sola. Algo que también hoy por hoy parece muy natural, por suerte, pero que para alguien que como yo venía de un pueblo, porque San Nicolás no deja de ser pueblo en su mentalidad, y en un momento en donde no estaba esto de los viajes tan en Vox Populi como es el día de hoy, era una osadía y nadie me decía te va a ir bien. Yo siempre cuento el mismo chiste, pero que en realidad es cierto. Cuando yo dije que me voy de viaje sola, me tiraron por la cabeza un montón de titulares de diarios tremendos, ¿viste? Todas las cosas que me iban a pasar. Y yo igualmente me aventuro y voy. El primer viaje que hago es como mochilera sola a Bolivia y a Perú, me voy 20 días, 21 días, también así, tren, hostel, y yo vuelvo de ese viaje, toda mi familia diciendo como, bueno, ya está, te vas a dejar de hinchar, te sacaste las ganas de viajar, y yo volví todavía, pero más subida al caballo que antes, no quería pero hacer otra cosa en la vida que no fuera viajar. Entonces, vuelvo, como decía antes, a empezar este ciclo de ahorrar y demás, y abro un blog.
que en realidad yo abro Los Viajes de Nena, que es mi blog, que este octubre cumple 15 años, que espero hacer una fiesta, siempre digo. Abro un poco el blog, no con la intención de que esto fuese, como terminó siendo, un poco mi fuente de trabajo y un portfolio donde mostrar mis textos, sino más bien un reemplazo a las cadenas de Hotmail, que en ese momento uno mandaba mucho PowerPoint con muchas fotos de gatito y unos efectos espantosos de brillo y qué sé yo. Entonces yo abro un blog para, en vez de saturarle la casilla de mail a mi familia y a mis amigos, bueno, voy a subir acá mi día a día, mis diarios de viaje, para que el que quiera saber cómo estoy entre y lo vea. Y así nace Los Viajes de Nena, un blog, un nombre, perdón, muy poco comercial. Yo, como digo, era algo que, bueno, viste, como el fotolog, algo que se va a caer dentro de muy poco, y así es que yo empiezo con mis viajes, y con esto de compartir mis textos en internet. Me voy al año siguiente, en 2009, hago un viaje de 3 meses también sola, por todo Centroamérica, vuelo hasta México, y de ahí sigo bajando por tierra hasta Panamá, y de ahí me vuelvo a Buenos Aires, y ese mismo año viajo a la India. Y esos fueron como mis viajes iniciáticos, digo yo. El primer viaje, el de Bolivia y Perú, fue para ver, a sacarme las ganas. El segundo viaje fue una reafirmación, che, a ver si me lo banco, son 3 meses, no es tan fácil. Y el último viaje, el de la India, fue, bueno, todo muy lindo de este lado del charco, vamos a lo más extremo. ¿Qué pasa cuando vamos a otra parte del mundo? Porque Latinoamérica, más allá de que somos países con identidades muy propias, sigue habiendo un código cultural compartido, un idioma compartido, una religión, una mentalidad. De repente cruzar el charco e irme a la India fue un poco un shock, y volví de la India diciendo, quiero seguir viajando, y bueno, ahí eso ya sí la India fue en 2009, y ahí es donde yo tomo la decisión de hacer algo al respecto para que los viajes no fueran 3 semanas una vez al año, porque no me alcanzaba la vida para viajar todo lo que quería viajar, básicamente. Y ahí llegas, si no me equivoco, y conecto ya esto con el tema literario, un viaje del que nace tu primer libro, que es Caminos Invisibles. Cuéntanos un Sí, poco qué es lo que se puede encontrar el lector en ese libro, en Caminos Invisibles. yo vuelvo de este viaje a la India con el objetivo bueno, quiero hacer de los viajes mi modo de vida, pero de nuevo yo seguía muy en el esquema del trabajo de oficina de 8 horas, porque no conocía otra alternativa, tampoco existía, y entonces me sacó una visa para irme a trabajar a Nueva Zelanda, que también es el sur del sur, pero del otro lado del mundo, pero con mejor economía que acá. Entonces yo digo, bueno, trabajando ahí voy a poder ahorrar más, y de ahí ya estoy muy cerca del sudeste asiático. Y cuando estoy gestando todo esto, lo conozco a Juan Villarino, que fue mi compañero durante 8 años, que también estaba viajando, y entonces nos conocemos, nos enamoramos, y cambió mi brújula. En vez de ir a Nueva Zelanda, empezamos a viajar por Sudamérica. Y de ahí nace, bueno, él también escribía, tenía el proyecto de un libro, empezamos a hacer un viaje por todo el sur del continente, viajando en autostop, con un presupuesto muy acotado, ya un viaje de largo plazo, fue el viaje más largo que yo hice, hasta ese momento no había viajado tanto, y estuvimos 1 año y medio recorriendo toda Sudamérica, llegamos inclusive a la Antártida, escribiendo los dos, y entonces de ese viaje nace Caminos Invisibles, que fue mi primer libro. ¿Qué se puede encontrar el lector? Caminos Invisibles es un libro de muchísima motivación. Ese nombre tiene un significado doble. Por un lado, se llama Caminos Invisibles porque recorrimos todo Sudamérica por rutas que no eran las rutas más turísticas. Generalmente cuando uno mira un mapa de viajeros que van de Ushuaia hasta Alaska, que es un recorrido muy conocido, bueno, es un poco Panamericana derecho. Nosotros decidimos hacerlo más por caminos de tierra, ir a las Guyanas, que son 3 países de Sudamérica sobre los que se sabe muy poco. Llegamos a la Antártida, estuvimos en Paraguay, que no es un país muy turístico. Entonces, caminos que se salieran del recorrido predecible. Pero también tiene otro significado porque, bueno, obviamente que hay una historia de amor, que es la historia de cómo nos conocimos, pero también está la historia mía de cómo yo, desando el camino tradicional esperado, no sé si por toda la sociedad, pero sí al menos por mi familia, ¿no? ¿Qué es esto de, bueno, tenés 24, 25 años ya, ahora tal vez parece un poco ridículo, pero yo sentía mucho esa presión de el trabajo, la oficina, tenés que, viste, casarte, tener hijos, la hipoteca, la casa, el perro, el auto, y como viste ya la vida
toda escrita y trazada en un caminito de hormiga, y yo, para los ojos de mucha gente, dejé un buen trabajo con un buen sueldo para irme, no sé, de artista de circo, ¿viste? De hippie, a ver qué vas a hacer con tu vida. Entonces, Caminos Invisibles se refiere un poco a eso, a seguir otros caminos que no son necesariamente el ABC que todos conocemos. Y bueno, pasaron, ya te digo, 15 años desde que yo abrí mi blog, casi 16 desde mi primer viaje. No he vuelto, y toco madera, a una oficina de 8 horas atención al público y no me morí de hambre y estoy muy bien, pude seguir con mi vocación y con mi pasión. ¿Qué tal lo llevó tu familia? Porque antes decías, bueno, a ver si que pensaban como, no sé si medio en broma, medio en verdad, a ver si se cansa esta ya de viajar y planta raíces aquí. Y luego sucedió todo lo contrario. ¿Cómo lo han llevado toda esta temporada, eso, todos estos años? Ahora, obviamente ya pasó muchísimo tiempo y está todo sanado y no hay ningún tipo de reclamos, todo lo contrario, porque finalmente, alerta spoiler, por haber seguido un camino invisible, no solamente que soy, creo, más feliz de lo que yo era con mi vida de oficina, sino que además me considero una persona muy próspera en mi actividad. Yo vivo de lo que amo, vivo de mis libros, doy clases de escritura, hoy por hoy con redes sociales, el blog y demás, no me estoy muriendo de hambre. Entonces, hoy por hoy ya no se cuestiona, pero en su momento fue muy difícil. Sobre todo por el tema, bueno, acá en Argentina, que vivimos en una crisis constante y que uno tiene prácticamente que agradecer de rodillas el hecho de tener un trabajo, aunque te estén explotando, dejar un trabajo bien pago de lo que vos estudiaste es un suicidio prácticamente. Entonces mi familia no lo tomó bien al principio, pero claro, por otro lado, como era mi dinero y yo ya era una persona mayor de edad y no estaba dependiendo de nadie, tampoco era mucho lo que podían hacer. Pero al principio les costó un montón, no entendían cómo puedes viajar tanto tiempo, muchos fantasmas, ¿viste? Estás durmiendo abajo de un puente, no sé qué se imaginaban. Hasta que mi mamá fue, en ese viaje por Sudamérica, el de Caminos Invisibles, ella fue a Colombia, aparte Colombia, ¿no? Que en ese momento tenía como todavía el fantasma de la FARC muy presente. Fue a Colombia a ver con qué se iba a encontrar y se dio cuenta que viajar le resultaba más barato que estar en su casa, que era, no sé, muy seguro, mucho más seguro de lo que ella se imaginaba. Y ese viaje de iniciación de mi mamá creo que fue un poco como el puntapié inicial para que mi familia lo terminara de aceptar. Insisto, eran otros tiempos, no pasó hace tanto, pero mentalmente la sociedad ha cambiado muchísimo. Hay bastantes historias de ese libro que conozco bien, que me interesan. Y hay una que vamos a intentar recordar, que te voy a preguntar sobre ella. Porque normalmente aquí la gente, ya sabes cómo son estas charlas viajeras, al final siempre acaba saliendo el tema de la peligrosidad, los robos, el viajar sola. Bueno, eso también lo hablaremos mucho cuando tratemos el tema de África. Pero en relación a delincuencia, peligrosidad, creo que sucedió algo con una mochila, ¿no? Que os robaron en alguna parte de ese viaje. Sí, hubo un episodio que en ese momento a mí me resultó un poco, no sé si traumático, pero desagradable y que hoy con la perspectiva entiendo que es lo que le da el suspenso al libro, ¿no? Si no hubiese pasado eso, todo hubiese sido muy perfecto. Pero tuvimos un episodio en Venezuela, una Venezuela de Chávez vivo, una Venezuela donde ya la crisis un poco se anticipaba, pero todavía estaba como muy fervoroso el asunto de la política y demás. Año 2010, y sí, me robaron la mochila completa con toda mi ropa, y eso hizo que tuviésemos que recalcular un poco el asunto de, bueno, equipaje, viaje, cómo seguir. Pero bueno, yo creo que las historias, a ver, lo primero que quiero decir es que hay mucho fantasma y hay mucho mito. El viaje de Sudamérica fueron un año y medio, y ese fue el único episodio, creo que viví más episodios de inseguridad en Buenos Aires, viviendo 3 años, de lo que viví en Latinoamérica. Me pasó lo mismo después cuando viajé a África, la gente tiene mucho miedo, y yo creo que en realidad con sentido común podés moverte por cualquier parte, no vas a hacer afuera cosas que no hayas hecho en tu casa. En el caso de Venezuela, el error nuestro fue que nos agarró la noche viajando a dedo, cosa que yo hoy por hoy no lo haría, pero la circunstancia se dio así, no fue una inconsciencia, sino que las cosas se presentaron de ese modo, y fue un hurto porque nadie nos apuntó con un arma, ni mucho menos, la mochila desapareció.
pero eso a mí me dejó con un sabor muy amargo de Venezuela. Venezuela después cayó en una debacle que todos conocemos, y el año pasado volví a Venezuela después de esa situación, y creo que las historias, por eso te digo, se siguen enganchando, porque si no hubiese pasado eso del robo, no hubiese tenido la experiencia maravillosa que tuve el año pasado cuando volví. Entonces puede parecer contradictorio, pero creo que a veces esas cosas que pasan que no están tan buenas terminan siendo positivas a la larga. Otro tema que sacas y que también es un tópico, un habitual de nuestros encuentros, es el aspecto de viajar haciendo dedo, haciendo autostop. Ujú. ¿Es algo con lo que te sentiste cómoda rápidamente? ¿Tuviste un poco de reticencias inicialmente? Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia, que ya también es de años, de más de una década, moviéndote haciendo dedo. Al principio, más que miedo, tenía prejuicio. Creo que todos tenemos nuestros prejuicios, y me parece que en el mundo de los viajes uno muchas veces peca, ¿viste?, de pensar que ahí soy muy mente abierta porque viajé, y en realidad te das cuenta que no, que todos los tenemos, y a mí con el viajar a dedo en autostop me pasaba eso. Como estaba con una persona que mayor que yo, hombre, y que tenía más experiencia, dije, bueno, me voy un poco a amparar en su experiencia y en su seguridad, pero lo adopté rapidísimo, aprendí rapidísimo, entré en confianza, y también derribé esos propios mitos de, bueno, uno no tiene que hacer nada que no lo haga sentir seguro. A mí me ha pasado de estar viajando a dedo y que me frene un auto con un conductor o una conductora que por X razón no me da confianza, y no me subo. No por el hecho de que haya frenado significa que me tengo que subir, no por el hecho de que me haya subido significa que tengo que llegar hasta el final del destino. Yo viajé muchísimo a dedo, principalmente con mi ex compañero. He viajado a dedo sola, he viajado a dedo con amigas, he viajado a dedo con amigos, he viajado a dedo con otras personas, y me encanta, me parece divertidísimo. Creo que hay uno de los principales mitos es que uno lo hace por una cuestión económica, cuando en realidad no siempre es así. Claro que en lugares, no sé, Islandia, bueno, haces dedo en Islandia, te ahorras un montón de plata, pero haces dedo en Bolivia y no necesariamente te estás ahorrando, porque aparte pagas con tiempo. El tiempo es un factor fundamental para la hora de viajar en autostop, pero para mí es una fuente muy importante a la hora de buscar historias. Yo viajo para contar historias, no podría viajar sin escribir, y claro, cuando uno está haciendo dedo es un poco como tirar los dados, porque no sabes si va a frenar, te puede frenar una persona de una muy buena posición económica, te puede frenar una persona que es todo lo contrario, el tema de profesiones, el tema de pensamientos políticos, el tema religioso, siempre es eso, es un azar, y uno se expone a estar en contacto con gente con la que probablemente en su propio círculo no estaría, y a mí eso me parece maravilloso. Bueno, se sigue sumando gente nueva, así que recuerdo una vez más que los protagonistas de esta charla con Laura Lazarino sois todos vosotros. En cualquier momento nos podéis pedir la palabra, podéis hacer vuestras preguntas directamente, o bien escribirlas a través del chat de Zoom, y yo las leeré para hacérselas a Laura. Quería hablar un poco sobre ese viaje, sobre lugares concretos. Claro, tú hablas de estos caminos invisibles, conociendo tu forma de viajar, y la de Juan, pues ya me imagino que sobre lugares desconocidos, mágicos, auténticos, habría mucho que hablar. Pero también me interesa comentar cómo visitas esos que sí que son conocidos, y que a veces al viajero alternativo le pesan por ser demasiado turísticos, por estar masificados. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo recomendarías tú, por ejemplo, visitar Machu Picchu, ir a las cataratas de Iguazú, lugares que están muy masificados turísticamente y que por culpa de eso han perdido un poco su esencia? ¿Tiras ahí la toalla y los visitas como un turista más? ¿O hay también un camino invisible para adentrarte en esos lugares y conocerlos desde una perspectiva más realista? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocerse a uno mismo como parte de. A mí con los años noto que me incomoda un poco esa diferencia entre viajero y turista. Ujú.
ese postureo, ay, me molesta que esté masificado. Bueno, Roberto, son todas personas como vos que están queriendo conocer también. ¿Por qué tiene que estar solo para mí? ¿Qué me hace a mí más especial que la señora que se está pagando un viaje de jubilado y que está yendo a Machu Picchu por primera vez en su vida? Somos todos parte de, y si bien es cierto que el turismo masificado, el turismo sin control, sin regulación, genera un impacto, yo yéndome a la aldea del último rincón de África sola, también genera un impacto y hay que hacerse cargo de eso, primero, porque como te digo, me incomoda un poco esta soberbia o esta altanería de querer el lugar para uno mismo como si uno fuese una cosa aparte de toda esa masa de gente que también viaja. Sacando esto, de esta aclaración, yo creo que en los viajes como en la escritura, el secreto está en la mirada. Entonces podríamos, no sé cuántos somos hoy acá, somos 4 por 5, 20, 22 personas, podríamos subirnos las 22 personas a un autobús y decir, vamos a hacer el Camino de Santiago, vamos a ir a Machu Picchu, vamos a ir a la Torre Eiffel, y a la vuelta hagamos una carilla de cuál fue la experiencia que vivimos. Y yo apuesto a mi nombre y mi apellido que no tendríamos 22, 23 textos iguales. Obviamente contaríamos cosas similares porque estamos en el mismo lugar al mismo tiempo, pero somos personas individuales, tenemos una mirada que está atravesada por nuestros intereses, atravesada por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestra religión, por el cúmulo de vivencias y experiencias que hemos tenido en nuestra vida, y que eso es lo que termina moldeando la experiencia del viaje. Entonces, claro que se puede si uno sabe correrse del fastidio en primer lugar y de lo esperable, ¿no? De qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que hacer. Y a lo mejor vas a Machu Picchu y la historia no sé si va a estar en ver Machu Picchu, que aparte lo hemos visto tantas veces en tantos documentales, en tantas postales. Tal vez la historia está en el camino a Machu Picchu, o está en el puesto no sé, de ceviche que está al costado, o está en la señora que te está vendiendo algo, o en la campesina que tiene una parcela al lado de Machu Picchu. Esas también son historias. Entonces, creo que sí, que se puede y que lo único que hay que hacer es trabajar un poco la mirada y permitirse también disfrutar de esos lugares turísticos insisto, sin tanto, no sé, tanta expectativa o tanto límite, ¿no? Aquí desde Galicia, no sé si por tu mención al Camino de Santiago o bien porque les ha encantado lo que has dicho, aplaudían tu respuesta. Así que este aplauso lo convierto Ay, bueno, gracias. ese aplauso lo convierto, yo lo reinterpreto en una invitación formal a que vengas hasta Galicia para que termines un Camino de Santiago y esperarte en Santiago de Compostela y recibirte como te mereces. Tengo que empezar y te voy a decir algo, vos que me preguntabas antes del pasaporte. Yo no conozco nada del norte de España, conozco muy, 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 muy poquito, y no, de lo que es Camino de Santiago, nada. Sí estuve hace un tiempo ya en el par italiano, que no sé si seguirán ahora promocionando, que eran las vías Francígenas, que bueno, era también otro camino de peregrinación, y siempre quise hacer los dos. Pero claro, los 90 días son un poco un límite muy grande. Entonces, ahora que tengo pasaporte europeo, quiero hacer el Camino de Santiago completo, completo sin tener que estar pensando que me tengo que volver o que se me termina el permiso, porque siempre me llamó eso, mucho la atención, así que acepto la invitación, iré ahí a caminar. Qué bueno, me alegra oír eso. De todas maneras, no me muevo de Sudamérica, enseguida voy a cambiar de continente, pero quiero hablar un poquito más de ese viaje que dio lugar a Caminos Invisibles. Y nombraste antes las Guyanas, era algo sobre lo que quería hablar contigo, porque bueno, son esos paisitos, ¿no?, que están ahí, cuéntanos un poco, las Guyanas y Surinam, que están ahí en una esquinita de Sudamérica, que muchas personas desconocen, muchas personas no saben que en Sudamérica hay unos lugares donde no se habla ni portugués ni español, y que supongo que no solo lingüísticamente, sino también culturalmente son muy diferentes al resto de Sudamérica. No sé si es una pregunta muy fácil, porque cada uno será diferente a su vez, pero me gustaría que nos resumieras un poco tus impresiones del paso por esos lugares. Bueno, las Guyanas son 2 países y un territorio.
Está Guyana, o sea, si vamos de arriba para abajo, la primera es Guyana Inglesa, que es un país independiente, no me preguntes el año porque para historia soy un queso, pero es bastante reciente en la línea. El del medio es Surinam, antigua colonia holandesa, que también es un país independiente, y el de más abajo es la Guyana Francesa, que es un territorio de ultramar, que todavía está bajo dominio francés. Son 3 países ensanguchaditos entre Brasil y Venezuela, que tienen conflictos territoriales de frontera, porque Venezuela le reclama a Guyana 3/4 de país, lo reclama como propio, y Guyana Francesa tiene problemas con Brasil por la cuestión de la minería, eso está muy en el Amazonas. Esto hace que sean 3 países que les den la espalda al continente. Guyana Francesa porque tienen puestos los ojos en Europa, porque es un territorio europeo, que se rige bajo las leyes y bajo las normas de Francia, entonces no tiene, está de este lado, pero no tiene nada que ver. Y las otras 2 porque están muy conectadas con las Antillas, están muy mirando al Caribe, entonces ya de por sí es muy difícil acceder, porque a nivel frontera terrestre hay una entrada tipo para Guyana, las 2 entradas, perdón, están por Brasil, pero no es una ruta que sea de muy fácil acceso. Eso a nivel geográfico, y a nivel cultural es otro mundo. Nosotros entramos primero por Guyana, desde el sur de Brasil, hermoso porque es muy verde, es un país así muy abundante en naturaleza, pero es un país que al ser ex colonia inglesa tiene mucha población descendiente de la India, que son hindúes, tiene población musulmana, tiene población se habla el creol, descendiente de esclavos que venían a trabajar la caña de azúcar, con lo cual la mezcla cultural, la mezcla histórica es riquísima y es muy distinto al resto de Latinoamérica. Es un país que huele a curry, donde vos ves las vacas sagradas caminando por la calle, donde hay templos que conviven en paz, entonces es un país distinto. Surinam, que está al lado, es bastante similar, pero con una impronta holandesa muy marcada en su arquitectura, en el idioma, y Guyana Francesa es una cosa loquísima, porque vos entrás y tenés los carteles de la Unión Europea. Yo cuando estuve era la época de la noche de los museos, y entonces una cosa ridícula, en todos lados te daban folletitos con los horarios de la noche de los museos europeos en Berlín y en París, qué ibas a hacer, y al lado una muñeca vudú colgando, porque tenés la población local que sigue con sus creencias, y aparte hay una comunidad laosiana que fueron refugiados en una época de guerra que siguen con sus tradiciones, entonces es interesantísimo, es muy desconocido, es muy amigable con el turista si uno se mantiene dentro de los márgenes, digamos, no te vas a meter en zona de conflicto con mineros y con los aserraderos ilegales, pero que no sé si tienen algo puntual para ofrecer al turismo, porque no es que uno va a ver determinado monumento o determinada cosa, sino el simple hecho de estar ya lo hace interesante, porque todo el intercambio cultural es muy distinto. Pues antes de cruzar el océano, como nos estamos saliendo ya de Sudamérica, nos vamos a quedar todavía en territorio latinoamericano y te voy a presentar a un amigo, asistente habitual a nuestras charlas, desde Cuernavaca, México. Buenas tardes, Juan Carral, ¿cómo estás? Buenas, Hola, Juan. saludos, encantado de conocerte, Laura. Siempre me ha sorprendido el arrojo y la valentía de las mujeres que viajan y que Gracias. viajan más. Uno como hombre aparentemente tiene uno mayor fuerza y control y dominio de las situaciones, pero hay mujeres que nos sobrepasan por mucho, ¿no? Yo he estado también en múltiples ocasiones en situaciones en donde digo, no sé cómo reaccionaría una mujer, porque como hombre está uno asustadísimo, ¿no? Entonces, bueno, mi gran admiración para las mujeres como tú, de que andan viajando solas por todos lados. Una de mis preguntas es, ¿cómo has viajado? ¿De mochila? Decimos en México, de aventón, en coche, en motocicleta? ¿Cómo han sido tus viajes? Siempre de mochila, o casi siempre de mochila, y una muy buena parte, así como dice usted, de aventón. He tenido, obviamente, viajes. En motocicleta nunca viajé, me dan miedo las motocicletas, en bicicleta tampoco, porque soy muy
vaga, como decimos acá, para pedalear. Mis respetos a los ciclistas, yo prefiero caminar, pero después he viajado obviamente en autobús, he viajado en auto haciendo road trips y demás, pero generalmente sí, de mochila. De mochila es como más me gusta viajar. Pues increíble, increíble la oportunidad que yo he tenido de conocer aquí a varios de nuestros compañeros. Yo digo que cada uno tiene un poco de locura, ¿no? Me acuerdo de un pasaje que creo que Fernando ya lo escuchó, que están el sombrerero y el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, en donde el conejo le dice al sombrerero, dice, bailamos, no, al revés, el sombrerero le dice al conejo, le dice, bailamos, señor conejo, y dice, oye, pero van a pensar que estamos locos, ¿no? Y dice, ¿conoce usted algún cuerdo feliz? Dice, bailemos, señor conejo, bailemos. Entonces, Ay, claro, me encantó. esta aventura que tenemos en la cabeza, pues nos hace hacer cosas increíbles, ¿no? Conocer a personas increíbles, vivir momentos increíbles, comer cosas increíbles, oler cosas increíbles. Cuando hablaste de la India, estaba yo pensando que el vuelo que hice yo tuve la oportunidad de combinar mi trabajo con el viaje, porque volé 50 años ininterrumpidamente y volé a todo el mundo. Me acuerdo que volamos de Viena a Nueva Delhi y teníamos que estar volando sobre Irán, Irak y una bola de países conflictivos, solamente de día porque pues había alarmas de guerra y no sé qué. Y me acuerdo perfectamente de que a la hora que iniciamos el descenso para aterrizar en Nueva Delhi, ya en el avión olía diferente. Y era el olor que se produce al quemar el excremento de las vacas y que pues se va a la atmósfera, ¿no? Y entonces, pues esa primera impresión de estar en la India, ese es el olor, ¿no? Ya que llegas, bueno, yo creo que a todo el mundo que ha ido a la India le pasa lo mismo, que se queda uno choqueado, ¿no? De ver los contrastes y de ver las maravillas y de ver la pobreza y de ver la ignorancia, todo. Tuve la oportunidad de regresar varias veces más a la India y cada vez que regresaba yo me gustaba más y más y más. No sé si a ti te pasó en un solo viaje a la India todas estas experiencias. Sí, bueno, yo estuve en la India 3 semanas, nada más, como digo, fue el primer viaje que yo hacía fuera de Latinoamérica. Entonces fue un shock muy grande, pero yo estaba tan fascinada de verme a mí en un lugar que era tan distinto, que las cosas negativas, y lo pongo muy entre comillas, porque no creo que haya cosas negativas, pero esto que más me costaba comprender, me parecía eso, alucinante. Entonces no me resultó difícil. Pero esto que está diciendo usted, de que le va gustando a uno más y más y más, me pasó con África. Yo hice un viaje de 1 año y medio, que seguramente ahora Fernando me va a preguntar, pero 1 año y medio también viajando de mochilera, viajando de aventón o a dedo. Crucé desde Egipto hasta Sudáfrica y bueno, ahí no había ida y vuelta, ahí era un único viaje. Y al principio me costó muchísimo, pero yo sabía que esas barreras estaban en mi cabeza y no me quería volver porque digo, si me vuelvo a mi casa, nunca más voy a querer venir a África y esto va a ser algo que no quiero que esto me pase a mí. Entonces resistí y cuando pude romper con esos choques culturales, cuando pude romper con mis propios prejuicios, con mis propios límites, empecé a encontrarle la belleza y al punto que después, bueno, no me quería volver. África me parece un lugar maravilloso, pero entiendo que no es una belleza de esas que uno ve a primera vista, ¿no? Como cuando a veces llega a un lugar y todo el paisaje es bonito y la foto y todo es perfecto. Y he hablado mucho por qué pienso en África, porque me decían, bueno, pero ¿a qué se parece? Y yo, la única vez que viví algo similar fue la India. Esto, ¿no? De los olores, de las diferencias culturales, de decir, che, no puedo conectar con esta persona porque estamos a años luz, y somos seres humanos, pero estamos a años luz de nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestra forma de vivir. Creo que el secreto está en darse a uno mismo la oportunidad de cuestionarse
y de poder apreciar cosas que escapan a los límites de la cotidianidad y de lo que uno considera lindo o feo, ¿no? Qué bien. Bueno, te mando un saludo desde México. Gracias. Palabra a todos los demás que ya los veo impacientes. Gracias, Fernando. No, impacientes, y siempre es un gustazo escucharte, Juan. Muchas gracias por estar un lunes más acá con nosotros, con Laura, con el Instituto Cervantes de Lisboa. Mi otro yo en la presentación de este ciclo. Así que muchas gracias. Un abrazo muy grande para Cuernavaca. Aprovecho un poco el tema que sacaba Juan y la respuesta de Laura para cambiar de continente, para irnos a eso que ya ella estaba introduciendo, que es el viaje por África. Un viaje que da lugar a un libro que, si no me equivoco, fue publicado hace poquito más de un año, África Madre, la iniciación. Un libro que es el primero de una trilogía que habla sobre ese viaje por África, y que al leerlo, por lo menos la primera parte, porque es lo que existe a día de hoy, te deja una sensación, Laura, un tanto amarga. No sé si decir amarga o suavizarlo y decir agridulce, porque no fue fácil para ti, ¿no? Por lo menos ese inicio del viaje que empezáis No fue fácil. A ver, como yo le decía recién a Juan, fue un viaje de 1 año y medio, un viaje que empezó en Egipto y terminó en Sudáfrica. Fueron 16 países, casi 40.000 kilómetros viajados en autostop o en Aventón, y bueno, un choque cultural muy fuerte. Y para mí, empezando por países musulmanes, por países en donde yo no había estado nunca y que tal vez no son la idea que uno tiene de África cuando piensa en África, y que sin embargo son parte de África también, porque solemos pensar en África como si África fuera un todo, cuando en realidad nada más lejos de la verdad. Fue el primer viaje en donde yo sentí mi condición de mujer como una condición, valga la redundancia y la repetición. Fue la primera vez donde yo sentí que había una diferencia muy abismal entre quien era mi compañero y yo, en el trato que nos daban las personas, en cómo vivenciábamos las experiencias, en las percepciones que teníamos de la misma situación, en la atención, en las cosas donde él ponía el ojo y donde yo ponía el ojo. Y no fue un viaje fácil. Pasa también que no es, insisto, no es el mismo contexto. Cuando yo escribí Caminos Invisibles, los viajes estaban en un apogeo, en un boom, el nomadismo digital. Había una cosa de descubrimiento de, bueno, puedo viajar y trabajar al mismo tiempo y hacer de esto algo sustentable. Entonces se requería de un libro motivacional, y eso es lo que fue, y fue un libro muy sincero. Yo así lo viví en su momento. Hoy por hoy, 10 años más tarde, el viaje se ha vuelto un producto de consumo. Las redes sociales, los reels, los filtros, todo el tiempo, todo tiene que ser lindo. Y creo que hay un poco una banalización de las experiencias. Es como que si te fuiste de viaje y no fuiste feliz, y no la pasaste de 10, y no te sacaste la foto instagramera, no te fuiste de viaje, o vos sos el que está fallado, que no estás hecho para esto, cuando en realidad no creo que sea así. Entonces, para mí la primera parte del viaje fue muy difícil. Yo me encontré fue difícil más para adentro que para afuera, con muchas preguntas, con muchas cuestiones. Me encontré a mí misma preguntándome muchas veces, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que está bien? ¿Quién soy yo en todo esto? ¿Cómo me educaron a mí? ¿Cómo se educa a esta gente? ¿Qué pasa con ese choque? Y bueno, no fue fácil, después terminó siéndolo, no sé si fácil, pero sí terminó siendo un viaje muy feliz. Pero al momento de sentarme a escribir, yo sentía mucha culpa por esto mismo que vos me estás diciendo. Yo no quería que la gente me dijera, te deja un sabor amargo, porque no quería desanimar a nadie a viajar, más teniendo el otro libro en la espalda. Pero por más que intenté, me di cuenta que si había algo que realmente no quería, era no ser honesta. Entonces yo empiezo el libro diciendo, bueno, esto que estás leyendo es lo más honesto que puedo darte, porque esta es mi experiencia. Yo lo viví así, y fue una montaña rusa, de momentos de muchísima felicidad, de muchísima intensidad, y de momentos de
no puedo con esto, no sé qué hacer con esto, esto me supera. Y bueno, es mi experiencia en definitiva. Me ha encontrado muchísima gente que me ha dicho, qué bueno leerlo porque yo fui a Egipto y la pasé como la pasaste vos, yo me encontré con esta misma situación y me daba vergüenza compartirla porque vos decís Egipto y la gente se imagina el bazar, la pirámide y quiere ir a Egipto y venís vos con una experiencia de che, yo no la pasé tan bien y te da un poco de culpa. Y después me he encontrado con gente que me ha dicho, bueno, tu libro me dio más ganas de viajar porque quiero ver a ver cómo lo viviría yo a esta situación. Pero sí, fue un viaje con muchos altibajos, definitivamente. De hecho, eso que, bueno, que comentaste al principio y que también hablaba Juan Carral ahora, el, el hecho de ser viajera, de ser mujer, es uno de los temas también que aparecen Claro. habitualmente en nuestras charlas, sobre todo cuando la protagonista, como en el día de hoy, es una viajera. Las respuestas suelen ser bastante positivas. eh, no suelen ser respuestas que lleven a otras personas a tener miedo, a ver ese factor condicionante en la cuestión del viaje por el hecho de ser mujer. Y claro, tu respuesta ahora me parece sumamente interesante, el hecho de que digas que es un momento en el cual esas identidades, esa condición te limita en algún punto. Me gustaría que desarrollases un poco más esa idea, esa situación, esas problemáticas que pudieron surgir en África por esto que decías, la condición limitante de ser viajera. Yo lo viví en un principio como una condición limitante porque de hecho en cierto contexto lo es, sobre todo si estás viajando en pareja. Y acá me gusta sacar una flecha porque yo me di cuenta de que muchas veces estaba más en peligro estando en pareja que estando Mm. sola, porque viajando sola es una con su instinto y con sus límites, y cuando estás en pareja tenés que negociar y generalmente el instinto o el límite de un hombre nunca es el mismo que el de una mujer y una termina haciendo cosas que sola no haría por autopreservación. Y la percepción que tienen los demás hacia vos, sobre todo en países musulmanes, es diferente. Entonces, cuando vos estás viajando con tu marido, y lo pongo entre comillas porque nosotros nunca nos casamos, pero teníamos que mentir, ya arrancábamos con una mentira, cosa que yo detestaba, pero tenía que decir que estaba casada. Bueno, vos sos propiedad en cierto modo, o al menos desde nuestra perspectiva se percibe como una propiedad, y entonces te encontrás con que todas las preguntas son hacia la otra persona. Y si te van a hablar a vos, hablan a través de la otra persona. Y en un montón de situaciones sos un macetero, que no tiene ni voz ni voto. Y claro, es muy incómodo. Entonces, a mí al principio me costaba un montón entender que era así. También entendía que, bueno, voy a venir yo a cambiar toda una sociedad, ¿no? ¿Quién soy? Pero ¿cuál es mi rol? Como que me conflictaba muchísimo esa situación. Yo soy una mujer que vengo de una sociedad que más allá que Latinoamérica tiene también muchísimo que avanzar todavía. Soy una persona independiente, una persona que alza la voz, una persona que toma sus decisiones, que no estoy pidiéndole permiso a mi marido y de repente, bueno, encontrarme en una sociedad donde eso no era bien visto, a mí me costó un montón. Y luché mucho con eso, hasta que entendí, por suerte muy al principio del viaje, si leen el libro es más o menos a la mitad, en donde entendí que eso que yo veía como un límite o como una limitación era en realidad una oportunidad. Porque sí, son sociedades que están divididas por género. Son sociedades donde vos vas y los hombres comen en un lado y las mujeres comen en otro. Eh, entonces, dije, bueno, yo soy mujer, puedo pivotear entre los dos sectores. Porque por el hecho de estar casada puede estar en círculos de hombres, y era yo siempre la única mujer, y eso suele ser bastante incómodo, pero por el hecho de ser mujer puedo también estar con las mujeres, que mi expareja no podía. Entonces aprendí como a sortear ese obstáculo y a encontrarle la vuelta para transformarlo en algo positivo y eso fue una herramienta muy grande que a mí me dio el viaje por África. Pero no es que yo aterricé en el Cairo un lunes y el miércoles había hecho este descubrimiento. Me llevó tiempo de lucha interna, de reflexión, de pensar. Estás muy preocupada por no querer ofender, por esta cuestión de la decencia, ¿no? ¿Qué es la decencia? No querer faltar el respeto, no querer salirse de la norma de lo aceptado. Entonces estás todo el tiempo perseguida, que si tu ropa, que si cómo te comportás, que cómo te moves, que cómo hablas, que si miras a los ojos,
es estresante, hasta que más o menos te enganchás. Pero para mí fue una experiencia a la larga positiva, pero bueno, como en cualquier camino del héroe, en cualquier película, ¿no? Son dificultades que uno tiene que ir sorteando y a veces las sorteas bien y otras veces aprendes a base del error también. Hay que lidiar un poco con el aprendizaje, pero también con lo que nos dicen los demás, porque También. cuando viajamos, como que parece que toda la sociedad que nos rodea tiene una tesis doctoral en todos los lugares donde vamos a viajar. Y si no me equivoco, creo que a ti en las semanas, meses previos a África, te sucedió un poco eso, ¿no? Que todo el mundo parecía ser experto, experta en África. No tenían ni idea si Marruecos quedaba cerca de Tanzania o de Sudáfrica, pero encima era la época donde lo del ébola estaba muy fresco todavía. Entonces vos decías, voy a África y ay, hasta el verdulero tenía un doctorado en África. Y todos me decían lo mismo y vos no estás preparada. Lo cual, claro, vos estás muy segura de lo que vas a hacer, pero si todo el mundo te dice que no estás preparada, empiezas a mirarte al espejo. ¿Qué están viendo ellos en mí que de repente no veo yo? Y después decís, ¿qué es estar preparada? Hablar árabe, haber leído el Corán, tener, no sé, un doctorado en culturas africanas. ¿Qué es estar preparada? Porque yo traté de documentarme lo máximo que podía. ¿En qué me documenté? En cuestiones de temporada seca, temporada de lluvias, fronteras, malaria, profilaxis contra un montón de cosas, pero no sé si en algún momento es suficiente. A mí, antes de ir a África, un viajero me dijo, bueno, sí, bueno, vos viajaste mucho, pero India es la universidad y África es el doctorado, ¿no? Como que África es lo más difícil. Y a mí me pareció un poco soberbio de su parte, porque él había estado en África, entonces yo percibí como que me estaba diciendo, ay, bueno, lo que yo hice, y ahora me doy cuenta que un poco de razón tiene. Yo creo que para mí es lo más extremo, no porque África sea extremo en sí, sino porque son extremos nuestra sociedad tal vez con las cosas que uno puede llegar a ver o experimentar, pero me parece al mismo tiempo lo más hermoso, lo más hermoso. Me piden, han levantado la manita, pone ahí Elizabeth R, pero yo creo que esta chica no se llama Elizabeth R porque la conozco yo ya un poco. Ah, ¿Con quién hablamos y desde dónde nos hablas? Elizabeth R, que creo que te llamas Karina en realidad. ¿Cómo están a todos? Muy bien, acá ahora desde Córdoba, disfrutando de esta charla increíble. Sigo a esa personita que está ahí hablando del otro lado hace mucho y realmente disfruto mucho de sus viajes, así que feliz de escucharla. gracias. Y bueno, quería hacerte una consulta en esto de hablar de esta energía femenina y los viajes. ¿Cómo han sido esos viajes en tribu de mujeres? Que he visto que has hecho varios, incluso con Angie de Tintín. ¿Cómo se viven? Porque, bueno, la energía femenina en tribu es muy distinta, entonces eso, quería saber esa experiencia. Es muy diferente, viene a colación de lo que veníamos hablando. Yo hice 2 viajes con grupos de mujeres, fuimos a Marruecos, fuimos a Turquía y con Angie viajé a Irán. Hicimos un viaje las dos a Irán, que yo creo que en esta cuestión de pasan más cosas adelante de mis ojos de las que mi cerebro es capaz de procesar. Irán se parece mucho a África, a lo que fue mi viaje por África. Esto de, che, llega al final del día, quiero cerrar la puerta y no hablar con nadie para entrar a recordar todo lo que viví y a sacar una conclusión y a empezar a pensar cómo me siento con todo esto. Irán fue así. Y es muy distinto. Por eso yo decía antes, tal vez si yo hubiese hecho este viaje por África sola, no sé si hubiese tenido este shock cultural tan abrupto, porque probablemente al ser una mujer sola, el trato de los demás para conmigo hubiese sido distinto, porque ya no hubiese habido un hombre protector, dueño, marido, no sé, llámenlo como quieran, y la forma de relacionarse es diferente, y es lo que yo viví en Irán. Yo creo que una muchas veces por el hecho de ser mujer, independientemente de dónde hayamos nacido, tenemos un denominador común,
vivimos en una sociedad que es patriarcal en líneas generales y particulares también, y entonces tenemos miedos similares, riesgos similares, y eso hace que cuando estés viajando pongas el foco ahí. Yo me di cuenta cuando estaba viajando por África que inevitablemente mis ojos se iban para las mujeres. Yo era la primera que se daba cuenta de, che, soy la única mujer. Capaz Juan no lo notaba, y no porque Juan fuera malo, sino porque él tenía la atención puesta en otra cosa, porque no sentía la incomodidad, porque no le llamaba la atención. En cambio yo me daba cuenta enseguida, porque todas las miradas venían hacia mí, y porque no había otra cómplice en la cercanía, y eso me llenaba de preguntas, y ¿puedo estar acá? ¿Estoy faltándole respeto a alguien? ¿Esto está permitido? Y a veces sí estaba permitido porque yo fuera extranjera. Lo cual me llevaba de nuevo a preguntar, ¿qué? ¿Por mi pasaporte? ¿Qué es esto? Llegábamos a una casa y de repente aparecían un montón de bandejas mágicas con un montón de comida. Y yo, ¿quién preparó esta comida? Y esto, ellas ¿tienen comida aparte o van a comer lo que sobre de nosotros? Pues yo no quiero que alguien... Y todas estas cosas que en mi cabeza era un rum constante, a mi ex compañero o charlándolo con otros viajeros hombres, ni se las cuestionaban. Y mi atención estaba siempre puesta, bueno, ¿cómo viven las mujeres acá? ¿Cómo que esta mujer acaba de parir y ya le está haciendo, está con la cesárea recién hecha y está cocinando para la familia, ¿no? Y dándole la teta al bebé? ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, esta energía femenina que vos preguntás, yo creo que sin querer ponerme mística, ni mucho menos, que lleva a una sensibilidad de pares que cuando yo descubrí que la tenía, que la había tenido siempre, porque si ustedes se fijan en Caminos Invisibles, yo tengo historias así. Yo entro a Colombia y la primera mujer que nos hospeda es una abuela que se está haciendo cargo de sus 8 nietos, y yo hago toda una metáfora con su nombre y con su situación, pero sin darme cuenta que lo estaba haciendo. África a mí me llevó a abrir los ojos, a darme cuenta de mi propia atención y de mis propios intereses. Esta incomodidad, este choque, este sabor agridulce, como decía Fernando, que lo transité con mucho pesar, porque mucha gente me decía, ay, África, estás cumpliendo mi sueño, y yo la estoy pasando como el culo, por amor de Dios. Pero después que pasé esa incomodidad, dije, che, yo acá veo una oportunidad. Yo quiero escribir sobre esto, porque 7 de cada 10 libros publicados son escritos por hombres. Solamente 3 libros de cada 10 son escritos por mujeres. Siempre hago la misma invitación. Chequen en sus bibliotecas cuántos títulos son escritos por mujeres y cuántos son por hombres. Y si van a hacer un viaje, fíjense que la mayoría de la documentación que existe está escrita por hombres. Y no estoy diciendo, ay, los hombres todos malos, sino que la mirada es diferente. Entonces yo llego a África y me indispongo en Egipto y digo, che, acá puedo comprar un tampón en cualquier lado. O sea, porque en la India, por ejemplo, me pasó que la primera vez que me viene la menstruación en India, voy a comprar un tampón, compro el tampón, y cuando me siento en el inodoro y abro, venía un libro adentro de la caja del tampón explicando cómo ponerse un tampón, y entre esas cosas decía, con esto no perdés la virginidad. Yo lo tengo guardado eso todavía. Para mí fue un shock. El OB, la caja de OB, que es el tampón que usamos en toda Latinoamérica, en la India venía con un montón de material que a mí hasta me parecía supersticioso, mágico. La gente se da cuenta que tengo puesto un tampón, voy a perder mi virginidad, tendré problema el día de mi matrimonio. Pero yo no era consciente de esa oportunidad. En África me pasó que empecé a darme cuenta que mi atención se iba ahí, y que yo, por muy preparada que estuviera, porque había leído un montón de blogs, eran siempre blogs de hombres. Entonces, bueno, un poco lo que intenté hacer cuando escribí mi libro, y lo mismo cuando escribí mi blog, es, bueno, escribo para mujeres porque hace falta esta información, porque no es la misma experiencia para un hombre cruzar el desierto de Sudán caminando que para una mujer, no la es. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, Fernando, y respondiéndote a vos también, Karina, esta energía femenina, yo la transformé, o intento transformarla, en observación de nuevo, y en aprovechar esa sensibilidad que tantas veces se nos ha dicho, ay, sos una llorona, sos muy débil. No, no es débil, es una fortaleza. Y voy a apropiarme de esto, y voy a aprovecharlo para poder compartirlo. Perdón, yo soy un monólogo, arranco a hablar y no paro más, pero no sé si respondo tu pregunta con esto. Gracias, hermosa. Muchas gracias, mi querida Karina. Hoy no desde Neuquén, pero ya le pongo título, que la conozco yo bien, Karina de Neuquén. Aquí una de nuestras amigas del ciclo. Y hablabas ahora, Laura,
del desierto, y a mí se me venía a la cabeza otra historia que me gustaría que compartieras con nuestros asistentes. Recuerdo que son en Portugal las 7:04, y 4 minutos donde estéis, lo que significa que nos quedan 26. Así que aprovechad el Agilizar, tiempo. agilizar. Como han hecho Juan y Karina, no os arrepitáis después de no utilizar esta oportunidad única para hablar con Laura. Mientras espero más preguntas, voy con la mía. El desierto. Soy muy breve. ¿Cómo es esto de que queríais comprar un camello? Un delirio. Pero ¿por qué no? Si como dijo Juan, los locos somos más felices. Y entonces queríamos comprar un camello. Mi expareja y yo queríamos comprar un camello para atravesar parte del desierto en camello. Y al final la historia no es la de la compra del camello, sino la de los intentos. Vamos a comprar un camello, bueno, yo estando acá en La Pampa, sí, compremos un camello. Cuando llegamos allá y la cosa empezó a tomar forma, yo empecé a entrar en pánico porque no te distingo una vaca sana de una vaca enferma, y acá hay vacas por todos lados. ¿Qué sé yo de camello? Le pongo el pastito el 5 de enero a la noche para que vengan los reyes, otra cosa no sé. Pero bueno, lo intentamos, tuvimos ahí varios intentos, que no quiero contar mucho porque si alguien quiere leer el libro voy a estar contando todas las historias, pero hay varios intentos en donde pasamos desde un camello esquizofrénico hasta un camello que tenía vértigo y no se quería subir a un barco para cruzar el río, pero valió la pena. Todo lo que voy a decir valió la pena. ¿Y qué es esto, Fernando? Un delirio, como tantas otras cosas, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Hubiera quedado bárbaro en mi biografía, compró un camello. Cuando ya se te queda, esto es, el Claro, subtítulo es cuando el autostop se te queda pequeño. claro, ya está, tal cual, tal cual. Cuéntanos un poco cuál es el recorrido inicial que nos vamos a encontrar en este primer libro de la trilogía sobre África, en la iniciación. ¿Qué países y qué parte del viaje y también cuánto tiempo de esos 18 meses cubre? Esto cubre aproximadamente unos 5 meses. Nosotros empezamos por el norte, entonces arrancamos por Egipto, seguimos por Sudán, después Etiopía, y fuimos a Somalilandia y Djibouti. Después volvimos a Etiopía y de ahí llegamos a la parte de África del Este. Hicimos Kenia, Uganda, Ruanda, Congo, Tanzania. De Tanzania fuimos a Malawi, Zambia, Namibia, Botsuana, no, Zambia, Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Fue como una curvita ahí. La primera parte de esta trilogía, que yo decidí escribir 3 libros, porque me parecía que si metía todo en uno solo, iba a ser un vuelo de pájaro, ¿no? Y que no iba a poder profundizar. Yo siempre hago la misma comparación. El recorrido de Sudamérica y de África, en cuanto a kilómetros, a cantidad de países y a tiempo, fue muy similar. Pero si yo digo, llegué a Venezuela y Hugo Chávez estaba dando un discurso, no tengo que explicarle a nadie quién es Hugo Chávez porque mis lectores tenemos un background cultural muy similar y todo el mundo sabe a quién me refiero con Hugo Chávez, el Che Guevara. En cambio de África no sabemos casi nada, yo no sabía casi nada. Entonces no quería meter tantos países en un solo libro porque iba a ser todo muy por arriba y no iba a poder profundizar ni en mi experiencia ni en lo que fue el viaje en sí, ni en el contexto que hace a ese viaje. Entonces decidí dividirlo en 3, una acción bastante arriesgada, porque bueno, es un compromiso muy a largo plazo, pero yo sentí que a la vuelta, mirando hacia atrás, mi viaje había estado dividido en 3 etapas muy marcadas, que no tenían que ver necesariamente con un límite geográfico o temporal, pero yo viví la primera parte del viaje como un ritual de iniciación, como un pasaje, ¿no? Lo vemos tanto en los pueblos originarios y en nosotros, en nuestra cultura también lo tenemos, ¿no? El cumpleaños de 15 y esta cosa, que era, bueno, a ver si te la aguantas, a ver si sos lo suficientemente adulta, lo suficientemente viajera, a ver si tenés la madera que hace falta para hacer esto. Y fue todo muy difícil. Pero una vez que yo sorteé, o sea, todo mi viaje es como una carrera de postas, donde yo voy aprendiendo cosas que después voy aplicando y que me hacen la vida más fácil de ahí en adelante. Entonces, la primera parte del libro son estos 5 meses, estos países, eh, con experiencias muy difíciles para mí, pero que me abren un poco la puerta a lo que sigue después. Y entonces el segundo libro, que es en el que estoy trabajando ahora, es el África del Este y es en donde yo empiezo un poco a entender
para después de entender poder empezar a disfrutar. Los dos libros que vienen son libros más felices, que el primero, no es que el primero no lo sea, solo que tal vez el primero, no sé si es exclusivamente un libro de viaje. Yo creo que lo puede leer alguien que no necesariamente quiere viajar por África, pero que le interesa tener otra mirada o leer otra mirada y que le va a resultar entretenido igual. Hago un paréntesis para leerte un mensaje de agradecimiento que ha llegado a través del chat, uno de estos mensajes llenos de amor, pero tímidos, porque vienen solo con el nombre y escritos sin la voz. Lorena dice, qué necesaria la mirada femenina también en el ámbito viajero. Gracias por reflejarla, Laura. Si no se relata, no se comprende. Así que por si no lo habías visto, te quería decir esto. Muchas gracias. Creo que en esta primera parte del viaje y que aparece en el libro, entras en Somalilandia. Lugar que muchas personas de las que están aquí tal vez no conozcan, porque en algún lugar le he leído el subtítulo de Somalilandia, el país que no existe. Explícanos un poco esto, como que el país que no existe. Si lo buscas en Google Maps no te va a aparecer. Somalilandia en realidad es una región que está al norte de Somalia, en el límite con Djibouti, frontera con Etiopía, que es un país autodeterminado e independiente, pero que no cuenta con el reconocimiento de la ONU. ¿El por qué no cuenta con el reconocimiento? Porque esto es lo que se sospecha o se dice tras bambalinas, que si se le reconoce a Somalilandia, va a haber una balcanización de la región, es decir, se van a empezar a independizar, porque a ver, seamos conscientes de que las fronteras que nosotros vemos hoy en día por África están trazadas por Europa. Son fronteras que no son las fronteras geográficas naturales, hay pueblos que han quedado divididos al medio, de hecho son fronteras muy geométricas. Entonces no se lo reconocen, pero es un poco tramposo porque en realidad no se lo reconocen, pero Somalilandia tiene su propia moneda, su propio ejército, celebra elecciones independientes supervisadas por miembros de muchos países, Canadá entre ellos, tienen su embajada en Etiopía, te dan una visa con la que te permiten circular en Somalilandia, que no es la visa somalí, y tienen un control de frontera. Cuando vos vas saliendo para Djibouti o para Etiopía, son controles somalilandeses. Entonces, bueno, no existe, porque no es un ser o no ser, es ser y que no te dejen ser, porque nadie les da esta oficialización. Entonces no existe, pero sí existe en realidad y está muy bien organizado. Y bueno, es un país, ellos tuvieron su guerra de independencia, es como que es un país que está muy atravesado por el conflicto bélico y que tiene una diáspora más grande que la gente que vive en el mismo país. Hay muchísimos somalilandeses viviendo en Inglaterra. Y bueno, queríamos ir precisamente por esta particularidad. Hay paz en comparación a lo que es Somalia, o sea, no es un país que esté dominado por bandidos ni por piratas, pero bueno, tiene esta peculiaridad. Así que estuvimos ahí unos 10 días, llegamos justo para el Ramadán, lo cual lo hacía muy difícil porque las temperaturas son infernales, realmente son de los lugares más bajos que hay en la Tierra, con lo cual el calor es muy difícil. Y bueno, si a eso le sumamos la abstinencia y el ayuno impuesto por la religión, es muy complicado, pero es muy particular también. Es muy particular. Es en Somalilandia, hablabas ahora de la visa, del visado, donde como añadido al visado os dieron un papelito fotocopiado muy curioso. Algo que he Sí, escuchado. África tiene unas burocracias que son a veces inauditas. En Sudán había pasado algo similar, pero en Somalilandia la visa se tramita en una embajada que está en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y nosotros fuimos a tramitar esa visa, nos dieron la visa en el pasaporte, el sello y demás, y junto con la visa un papel que viene escrito en 3 idiomas, viene escrito en árabe, en francés y en el idioma local, en donde dice que nosotros ya habíamos pagado una visa y que no teníamos que pagar nada más, ni para circular, ni para entrar, ni para salir del país, porque obviamente hay muchísimas coimas, y que si alguien quería pedirnos dinero, que le mostráramos ese papel, y con ese papel nos tenían que dejar pasar. Lo cual tal vez desde Argentina o desde cualquier país de Europa suene como, bueno, voy a mostrar el papel oficial y eso va a suceder, y cuando estás en África decís, qué superpoder mágico tiene este papel, qué macumba, que lo voy a sacudir así, y al oficial armado que está en el medio de una ruta del desierto le va a importar lo que dice
la mujer del cónsul en Addis Abeba. Entonces, yo lo que hice fue, esto es un muy buen consejo, que lo aprendí a fuerza de prueba y error. Yo le pedí teléfono a Dios y María Santísima. Señora, usted me da este papel, deme su teléfono, que la voy a llamar a usted. Y así andaba yo con mi agendita de personas de autoridad, y me ha salvado más de una vez. Levantar el teléfono y llamar me ha salvado más de una vez. Pero sí, la frontera entre Somalilandia y Djibouti fue la frontera más difícil de mi vida. Las fronteras me ponen muy, muy nerviosa, siempre me siento culpable aunque tenga todo en regla. Y bueno, pasó efectivamente eso, que llegamos a la frontera, no teníamos más dinero porque tiene un bloqueo económico, con lo cual no hay cajeros automáticos, tenés que entrar con la plata justa que vas a usar, y cuando estábamos por cruzar la frontera nos pidieron $60 a cada uno, que no teníamos, y no nos querían dejar salir. Y después nos acusaron de falsificar ese sello, y después, bueno, todo fue muy confuso, y ahí el teléfono y el fútbol me salvaron, que esa es una ventaja de ser argentina. Ahora que somos campeones vamos a estar insoportables los próximos 4 años, porque viste en todos lados decía Argentina, Messi, Maradona, Messi, Maradona. Entonces el teléfono y el fútbol me salvaron de esa frontera. Yo te conocí antes decía Karina, te sigo desde hace mucho tiempo. Yo te conocí cuando acababa de salir hace unos años, no llevaba mucho tiempo publicado Caminos Invisibles, y te conocí viajando por Perú, camino a Machu Picchu, por el camino del Salcantay, junto a una chica argentina que está hoy aquí. Buenas tardes, Jessie. Me está levantando la mano, o sea que supongo que quiere hablar contigo. Hola Fer, hola Laura, ¿cómo están? Hola. Un placer estar acá con ustedes. Sí, yo le recomendé el libro de Caminos Invisibles a Fer. Estábamos haciendo el camino del Salcantay en ese momento y dije, tenés que leer este libro, es buenísimo. Me acuerdo que lo pedí, que me lo llevaron, me llegó firmado a casa, todo con una dedicatoria muy linda, que por cierto tengo acá, porque estoy muy orgullosa, lo tengo que mostrar, el libro de Laura con una dedicatoria. ¡Oh! Esto fue en Barcelona hace casi un año que viniste. Ajá. La presentación de Barcelona, que yo me largué a llorar como loca porque no podía creer que tenía a Laura al frente mío. ¡Oh! ¿Qué fue? ¿En el espacio Mumuki? En Mumuki, exacto. Sí. Es que claro, yo empecé a viajar también como 2015 o así. Y claro, el blog de Laura, antes de Instagram, antes de todo, ¿viste? Ella seguía sus historias por sus blogs. Entonces fuiste de mucha inspiración. Gracias. Claro, la única chica que yo leía que viajaba sola y dije, quiero hacer esto. Y bueno, gracias a vos me animé, viajé muchísimo y lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, primero eso. Mi gran saludo y cariño para vos, Laura. Gracias. Bueno, mi pregunta va más dirigida quizás al proceso de escritura. ¿Cómo lo tomaste vos? Si durante el viaje fuiste anotando cosas, si tú lo tomaste como un diario, si fue algo de todos los días, de ponerte a escribir. Porque bueno, no sé, yo tengo muy mala memoria y digo, no sé cómo podría ponerme a escribir sobre tantas experiencias sin olvidarme cosas. ¿Cómo fue tu proceso? Y si por otro lado sentiste algún tipo de presión, de comparación con Juan, con tu compañero en ese momento, de si sabías que querías escribir algo diferente a lo suyo o algo muy parecido, o si tenían en común un proyecto, un libro, pero después cada uno fue por su lado, y si lo tenías claro o si eso fue también todo un proceso, digamos, psicológico, ¿no? De revivir tu viaje para ponerlo por escrito, y cómo fue toda esa experiencia. Bueno, voy por partes. La parte de documentación, sí, yo escribo todos los días. Puede ser muy agotador. Después, obviamente, uno ya sabiendo que de ahí va a salir un libro, no contás todo. No contás que desayunaste, a qué hora te levantaste. Como que esos diarios así, más del inicio, me dan ternura. Cuando me eleva a mis 20 y pocos, viste, que quería contarlo todo. Ahora ya no, ahora ya sé qué cosas valen la pena y qué no, cuáles son las que me van a ayudar después para desarrollar la historia. Pero sí, escribo mucho y me obligo, porque muchas veces cansa escribir, es vivir 2 veces, y a veces estás agotada y decimos, ay, qué fiaca contar todo, pero mi yo del futuro sé que lo va a agradecer. Entonces, el proceso durante el viaje es de mucha documentación, cuanto más mejor. Todo me sirve a la hora de sentarme a escribir, me sirven mis cuadernos. Mira, de hecho tengo acá
Este es el cuaderno que estoy usando ahora, que tiene algunas páginas en blanco, pero así, o sea, el cuaderno de escuela, todo lo que fue el viaje, que es con lo que la materia prima con la que me siento a trabajar el libro. Y después, posteos de Instagram, fotos, videos, lo que haya subido al blog, todo me ayuda. Así que proceso de documentación sí es eso, y es tener en claro insisto, qué es lo que vale la pena o qué es lo que queremos recordar o transmitir. Después, a la hora de escribir el libro, a ver, nosotros nos separamos después del viaje por África, un tiempo después, y sí, por supuesto que había una presión. A la presión que ya había de Caminos Invisibles, porque salís con un segundo libro, con un primero que fue un éxito, salís a la cancha con un libro que no es, digamos, de la misma línea, porque no es así motivador. Sí, bueno, ¿cuántas veces voy a contar que dejé mi trabajo y me fui a viajar? Es algo que ya pasó. Sumado al hecho de que sí, hay otra persona que está escribiendo un libro sobre el mismo viaje. No me daba, creo que la comparación venía más por el lado de la gente y de preguntas como esta que de lo que yo sentía internamente, porque yo tenía súper en claro que iban a ser dos libros distintos, que por más que contáramos los mismos lugares, no iban a ser las mismas experiencias, porque Juan es una persona muy enfocada en la historia, la historia como ciencia, ¿no? Como en tratar de unir puntos de la colonia y no sé, los alemanes y las estampillas y yo qué sé, es muy mental, y yo soy una persona muy sentimental. Para mí es más la experiencia, el haber vivido los sentidos y las emociones. Entonces, no iba, una persona, yo estaba muy segura de que una vez que salieran los dos libros, una misma persona podía leer los dos libros y no se iba a aburrir, no iba a decir estoy leyendo lo mismo, aunque iba a haber cosas que obviamente se iban a repetir y que iban a haber experiencias que iban a estar contadas desde dos puntos de vista distintos. Pero no, de todas maneras, no te voy a negar que había un poco de nervios, ¿no? Al momento de publicar, y que había mucha presión porque hay morbo de la gente, ¿no? Tuviste 8 años en pareja y mucha gente juega el programa de chimentos con tu vida, lo cual yo, que no soy famosa ni chimentera, me cuesta un poco manejar, pero la verdad es que estoy muy conforme con el proyecto, estoy muy conforme con el resultado. Creo que el libro fue muy bien recibido y he tenido críticas por lo general positivas, inclusive cuando me dicen, hubo momentos que no lo pude seguir leyendo porque me incomodaba, porque me generaba angustia, pero al mismo tiempo no lo quería dejar. Entonces, yo creo que el objetivo principal en la escritura de viajes, en la buena escritura de viajes, es trasladar al lector a esa situación que vos viviste. Si vos lográs que el lector sienta asco, que se enamore, que se maraville, que sienta el viento en la cara, que se indigne, que sienta ese sabor de la comida picante que no puedes tragar mientras está leyendo, eso es lo máximo. O sea, hiciste bien tu trabajo. Y yo he tenido críticas que me han hecho sentir muy a gusto con el trabajo que hice. Obviamente que uno siempre quiere mejorar. Así que no sé si con eso respondo a tu pregunta, me voy por las ramas. Un poco sí, el proceso psicológico, mis amigos me ayudaron un montón. Publicar un libro y escribir un libro es un trabajo muy solitario, que muchas veces, nada, genera mucha ansiedad, pero sí, estoy muy feliz. Voy a pedir, Fer, esto es el hecho de estar en vivo. Acaba de venir el cartero, esto no es publicidad, acaba de venir el cartero a buscar los libros que tiene que despachar mañana, que se le hizo tarde. Por favor, por 2 favor. minutos, que ya vengo, espérate. No te preocupes, que yo soy muy charlatán. Entonces, pues mientras tanto, aprovecho aquí para contar mi vida en capítulos. Después tengo aquí que leer... Mira, no estoy mintiendo, estoy saliendo a la puerta. Nada, dale. Tengo aquí que leer un mensaje de alguien, pero creo que es para Laura, así que aprovecho para darle las gracias a Jessie por su intervención y su pregunta. Aprovecho para recordaros que ahora ya dentro de 10 minutitos nos estaremos despidiendo, y como sabéis, hoy es el tercer encuentro de esta tercera edición del ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Lisboa, y nos volvemos a ver el próximo mes. Esta información que suelo dar al final de las charlas, pues os la digo ya, que estaremos dentro de un mes, el día 8 de mayo, hablando con Marta Bruyel de Los Mundo. Eso será el día 8 de mayo, como siempre, lunes, como siempre a las 18 horas de Portugal. Y te decía Laura, que ha escrito aquí Moto E6S, y te dice: hola Lau,
Esa impresión la tuve yo cuando empecé a leer Caminos Invisibles. Tuve la impresión que tu manera de contar era más emocional que la de Juan. Marcaba mucho la diferencia. Ni que hablar en tus posteos del blog. Piel de gallina muchas veces al leerte. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho que haya gustado. Y decía, bueno, nos quedan 5 minutitos, Laura, para los que no han tenido la suerte de leer ni Caminos Invisibles ni África Madre de la Iniciación, hoy hemos hecho una buena introducción para que se animen a conseguirlos. Para los que ya los hemos leído, como Jessie, por ejemplo, vamos a introducir algo de lo que viene por delante, alguna historia. Y a mí me gustaría mucho que nos hablaras, no sé si esto viene en la segunda parte o en la tercera, pero ¿cómo es esto de que República Democrática del Congo? Vosotros entráis mientras todo el mundo se está yendo. ¿Qué pasó ahí? Otra locura. A ver, nosotros queríamos ir a Congo, queríamos ir, teníamos muchísimas ganas, pero es muy difícil conseguir la visa de turista para ir al Congo, a menos que uno tenga comprado uno de 2 paquetes turísticos que se ofrecen, que es o ir a ver a los gorilas o ir a hacer el ascenso a un volcán. Y nosotros queríamos ver los gorilas. Entonces, hay muchísima diferencia de precio entre la temporada seca que la temporada de lluvia, porque nadie quiere estar caminando 4 horas empantanado y estar viendo los gorilas mientras está mojando. Entonces lo que nosotros hicimos fue comprar ese paquete para el último día de la, o sea, el último día de la temporada de lluvia, que obviamente el clima no es así que cae tajante. Entonces teníamos fecha para el 18 de diciembre. A partir del 19 de diciembre, la misma excursión con las mismas cosas valía 3 veces más caro. No tuvimos en cuenta, o sí no nos importó, que eran elecciones, y las elecciones en África son una cosa seria y muy conflictiva. Entonces, claro, nosotros teníamos ese paquete comprado, era el momento, vamos a ver los gorilas, toda la emoción, y el señor que estaba de presidente de Congo, que ya tenía que dejar su mandato porque se iban a celebrar elecciones democráticas, una semana antes dijo, yo no me voy a ir a ningún lado, a mí de acá me sacan a los tiros. Y entonces se empezó a poner muy caldeada toda la situación, tan caldeada que la ONU, los cascos azules, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, y todo Dios estaba sacando a sus trabajadores de Congo porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Nosotros lo que decíamos es, la capital de Congo está en la otra punta, Congo es un país que atraviesa mucho África a lo ancho, vamos a entrar igual. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Nosotros fuimos con nuestro pasaporte, vacuna de fiebre amarilla y la cartita de la agencia de viaje, y realmente la impresión saliendo de Ruanda era que nosotros íbamos caminando junto con otros 3 locos que estaban en la misma que nosotros, y acá parecía de película. Venían los camioncitos con todos los casquitos azules y con toda la gente, y bueno, de la frontera nos dijo, ¿ustedes saben lo que está pasando? Sí, pero bueno, venimos igual, y terminamos cambiando el plan porque lo que queríamos hacer era viajar por Congo. Habíamos hablado con el dueño de una empresa de camiones que nos iba a transportar hasta un lago, de ahí íbamos a tomar un barco, y para volver a entrar a Ruanda, y finalmente no lo pudimos hacer por una cuestión de seguridad. Hicimos lo de los gorilas, nos quedamos 3 días, cuando vimos que la cosa se estaba poniendo más picante, pegamos la vuelta y efectivamente después, no donde estábamos nosotros, pero sí hubo muertos en la capital y fue todo un tema. Pero bueno, vimos Pues gorilas. ahí queda una historia de tantas que Sí. encontraréis en los libros de Laura Lazarino, coautora de Caminos Invisibles, autora de África Madre de la Iniciación. Échame una mano ahí, Jessie, otra vez muestra el libro para que todo el mundo lo vea. Lau, cuéntanos un poco cómo podemos conseguir tus libros, dónde te podemos seguir y todas estas cositas. Bueno, bien. Me pueden seguir en Instagram, me pueden buscar como Laura Lazarino o @losviajesdenena. Ahí es la red social donde estoy más activa. Y los libros, la particularidad que tienen es que son publicaciones independientes. Esto quiere decir que no los van a encontrar en librerías. Ahora hay Caminos Invisibles en librería a desnivel, pero porque me quedaron de cuando fui ahí en Madrid, de cuando fui a dar una presentación. Si no, todo sale, como vieron recién, desde mi casa. Y eso es una decisión personal y editorial,
porque de ese modo yo puedo seguir viajando. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar un libro en una librería, generalmente al autor le llega un porcentaje muy mínimo del precio de venta. En cambio, de esta manera, cada libro que ustedes compran, la ganancia viene para mí, con eso financio mis próximos viajes, puedo sostenerme y seguir escribiendo sin tener que buscar un trabajo de otra cosa. Y mando libros a todo el mundo. Me lo pueden pedir por Instagram, me lo pueden pedir por el blog, que es losviajesdelina.com, ahí hay una tienda. Mando libros a todo el mundo, lo pueden pedir firmado, dedicado yo de mil amores, y con eso me ayudan a seguir con este proyecto editorial y de viaje por mucho más tiempo. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer estar contigo durante esta horita y media, que se ha volado. Me quedo con muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Juan, Jessy, Martín, que te veo por ahí, Lorena, un biquiño muy grande para Galicia, Susana. Y le doy la palabra a Olvido para que te despida. Pues simplemente decir que ha sido un verdadero placer, Laura, escucharte, que te agradezco muchísimo que hayas compartido esta visión tuya desde el punto de vista de lo que es una mujer y de una manera tan natural y transmitiéndola también. Ha sido un placer estar contigo y muchísimas gracias. Solo desearte que vaya muy bien el próximo viaje, que sigas viajando mucho, que tus libros sigan saliendo y que te ayudemos todos a que sigas escribiéndolos viajando como hasta ahora. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado, como siempre. Fernando, muchísimas gracias. Eduardo, por estar ahí. Y nos vemos en la próxima, que es el día 8 de mayo. Que te vaya muy bien, Laura. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Y si alguien se quedó con ganas de hacer alguna pregunta o se le ocurre después, ahí me escriben por Instagram y charlamos. Buenísimo, seguro que sí. Muchas preguntas se quedan ahí. Pero bueno, será para la próxima. Te vemos de nuevo para presentar el segundo libro. Gracias. Un besito y muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Adiós.